Bienvenidos a este video, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros mensajes de edificación espiritual. Hoy hablaremos de un tema fundamental en nuestra fe cristiana: cómo orar por nuestros enemigos y transformar las relaciones difíciles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesús nos dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Estas palabras de nuestro Señor son un llamado directo a cada uno de nosotros, un desafío que va en contra de nuestra naturaleza humana, pero que es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para reflejar el amor de Dios en este mundo. Imaginemos por un momento la vida de David, el rey de Israel. Antes de ascender al trono, David enfrentó una persecución implacable por parte del rey Saúl. Durante años, Saúl intentó matar a David, obligándolo a huir y esconderse. Sin embargo, en múltiples ocasiones, David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, pero eligió no hacerlo. En cambio, David oró por Saúl y lo respetó como el ungido de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, vemos un ejemplo conmovedor de cómo David trató a su enemigo. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, David solo cortó un pedazo de su manto. Más tarde le dijo a Saúl: «He aquí, tus ojos han visto hoy que Jehová te ha entregado hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová». Esta actitud de David hacia su enemigo nos enseña valiosas lecciones sobre cómo debemos tratar a aquellos que nos hacen daño. David no solo se abstuvo de vengarse, sino que también mostró respeto y misericordia. Podemos imaginar que en sus momentos de soledad y angustia, David oraba no solo por su propia protección, sino también por el corazón de Saúl. Ahora, queridos hermanos, pensemos en nuestras propias vidas. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Tal vez sea un compañero de trabajo que constantemente nos critica o nos hace la vida difícil. Quizás sea un vecino con el que tenemos un conflicto persistente. O tal vez sea un familiar que nos ha herido profundamente. Sea quien sea, Jesús nos llama a orar por ellos. Pero ¿por qué debemos orar por nuestros enemigos? Esta práctica tiene múltiples beneficios, tanto para nosotros como para aquellos por quienes oramos. En primer lugar, orar por nuestros enemigos transforma nuestro propio corazón. Cuando elevamos a Dios en oración a aquellos que nos han lastimado, comenzamos a verlos a través de los ojos de nuestro Padre Celestial. Esto suaviza nuestro corazón y nos ayuda a desarrollar compasión. Pensemos en la parábola del Hijo Pródigo, narrada por Jesús en Lucas 15. El padre de la parábola, que representa a Dios, no solo perdona a su hijo rebelde, sino que lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. De la misma manera, cuando oramos por nuestros enemigos, empezamos a verlos como hijos de Dios, perdidos y necesitados de su amor, al igual que nosotros. En segundo lugar, orar por nuestros enemigos rompe el ciclo del odio y la amargura. Cuando guardamos rencor y buscamos venganza, nos convertimos en prisioneros de nuestros propios sentimientos negativos. La amargura es como un veneno que bebemos esperando que dañe a nuestro enemigo, pero en realidad solo nos daña a nosotros mismos. Al orar por aquellos que nos han herido, liberamos ese veneno y permitimos que Dios sane nuestro corazón. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 21. «No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien». Orar por nuestros enemigos es una forma poderosa de vencer el mal con el bien. Es una declaración de que no permitiremos que el odio y la amargura dominen nuestro corazón. En tercer lugar, orar por nuestros enemigos refleja el carácter de Dios. Jesús nos recuerda en Mateo 5, versículo 45, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Al orar por aquellos que nos han lastimado, estamos imitando la gracia indiscriminada de Dios. Estamos eligiendo amar como Él ama, sin condiciones y sin límites. Pensemos en la vida de José, hijo de Jacob. Traicionado por sus propios hermanos,
vendido como esclavo y encarcelado injustamente. José tenía todas las razones para estar amargado y buscar venganza. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, eligió perdonarlos y mostrarles misericordia. En Génesis 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». La actitud de José es un ejemplo poderoso de cómo podemos ver a nuestros enemigos a través de los ojos de Dios. Él reconoció que a pesar de las malas intenciones de sus hermanos, Dios estaba obrando para bien. De la misma manera, cuando oramos por nuestros enemigos, comenzamos a ver cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para nuestro crecimiento y para su gloria. Ahora, queridos hermanos, tal vez estén pensando: esto suena bien en teoría, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo puedo orar sinceramente por alguien que me ha lastimado profundamente? Es una pregunta válida y comprensible. Orar por nuestros enemigos no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Comencemos con la honestidad. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no necesitamos fingir que no estamos heridos o enojados. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Podemos y debemos ser honestos con Él sobre nuestros sentimientos. El libro de los Salmos está lleno de oraciones honestas y a veces crudas, donde los autores expresan su dolor, su ira y su frustración a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 35, David clama: «Contende, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten». David no oculta su angustia y su deseo de justicia. Sin embargo, a medida que avanza el Salmo, vemos cómo David entrega sus emociones a Dios y confía en su justicia. De la misma manera, podemos comenzar nuestras oraciones por nuestros enemigos reconociendo honestamente nuestro dolor ante Dios. Podríamos decir algo como: «Señor, estoy herido y enojado por lo que esta persona me ha hecho. Me cuesta amarla y orar por ella, pero sé que tú me llamas a hacerlo, así que te pido que me ayudes». Una vez que hemos sido honestos con Dios sobre nuestros sentimientos, podemos dar el siguiente paso: orar por la bendición de nuestros enemigos. Esto puede parecer contradictorio, pero es precisamente lo que Jesús nos llama a hacer. En Lucas 6, versículo 28, Jesús dice: «Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian». ¿Cómo podemos bendecir a nuestros enemigos en oración? Podemos pedir a Dios que los bendiga en áreas específicas de sus vidas: su salud, su familia, su trabajo. Podemos orar para que Dios les dé sabiduría y discernimiento. Y lo más importante, podemos orar por su relación con Dios, para que puedan experimentar su amor y su gracia transformadora. Imaginen por un momento a Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado por aquellos que se oponían al Evangelio, Esteban oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7, 60. En sus últimos momentos, Esteban eligió orar por la salvación de aquellos que lo estaban matando. Este es un ejemplo poderoso de cómo podemos orar por la bendición espiritual de nuestros enemigos, incluso en las circunstancias más difíciles. Otro aspecto importante de orar por nuestros enemigos es pedir a Dios que nos dé entendimiento. A menudo, los conflictos surgen de malentendidos o heridas no resueltas. Cuando oramos por entendimiento, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a ver la situación desde la perspectiva del otro. Pensemos en la historia de Jonás. Dios le ordenó ir a Nínive, la capital de los enemigos de Israel, para predicar el arrepentimiento. Jonás inicialmente se negó, incapaz de ver más allá de su odio hacia los ninivitas, pero después de su experiencia en el vientre del pez, Jonás obedeció a regañadientes. Para su sorpresa, los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. La reacción de Jonás nos muestra lo difícil que puede ser entender y aceptar la misericordia de Dios hacia nuestros enemigos. Sin embargo, cuando oramos por entendimiento, Dios puede abrir nuestros ojos para ver a nuestros enemigos como Él los ve, como personas necesitadas de su gracia, al igual que nosotros. Además de orar por nuestros enemigos, también es crucial que oremos por nuestra propia transformación. Podemos pedir a Dios
que remueva cualquier amargura o deseo de venganza de nuestro corazón y que lo reemplace con amor y compasión. Esta oración reconoce que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas para poder amar a nuestros enemigos como Jesús nos llama a hacerlo. El apóstol Pablo, que una vez fue un perseguidor de la Iglesia, se convirtió en uno de sus mayores defensores después de su encuentro con Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo escribe: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta transformación radical es posible para cada uno de nosotros cuando permitimos que Cristo viva en nosotros y transforme nuestro corazón. Finalmente, cuando sea apropiado, podemos orar por la reconciliación. Dios es un Dios de reconciliación, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, según Corintios 5:18. Podemos pedir a Dios que abra caminos para la sanación de relaciones rotas y que nos dé la sabiduría y la humildad necesarias para buscar y ofrecer perdón. La historia de Jacob y Esaú es un hermoso ejemplo de reconciliación entre enemigos. Después de años de separación y enemistad, los dos hermanos se reunieron. Génesis 33 nos cuenta cómo Esaú corrió al encuentro de Jacob, lo abrazó y lloró con él. Esta reconciliación fue posible porque Dios trabajó en los corazones de ambos hermanos. Es importante recordar que orar por nuestros enemigos no significa aprobar sus acciones dañinas o permanecer en situaciones abusivas. La sabiduría y el discernimiento son necesarios para navegar las relaciones difíciles de manera saludable. A veces, el amor puede requerir establecer límites claros o incluso distanciarse de una persona que continúa causando daño. Sin embargo, incluso en esas situaciones podemos seguir orando por esa persona desde la distancia. Podemos pedir a Dios que obre en su vida, que les muestre su amor y que los lleve al arrepentimiento. Y podemos confiar en que Dios, en su sabiduría y amor perfectos, está obrando tanto en nuestra vida como en la de nuestro enemigo. Queridos hermanos y hermanas, orar por nuestros enemigos no es una tarea fácil. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y perseverancia. No debemos sentirnos culpables si nuestras emociones no cambian inmediatamente. Lo importante es que sigamos obedeciendo el mandato de Jesús, confiando en que Él obrará en nuestro corazón y en la situación. A medida que practicamos la oración por nuestros enemigos, podemos esperar una transformación gradual en nuestros corazones y relaciones. Esta práctica puede liberarnos del peso del resentimiento y la amargura, aumentar nuestra capacidad de empatía y comprensión, abrirnos a la posibilidad de reconciliación y sanación y profundizar nuestra propia experiencia del amor y la gracia de Dios. Recordemos que orar por nuestros enemigos no se trata solo de cambiar al otro o la situación, sino de nuestra propia transformación. A medida que persistimos en esta práctica, podemos sorprendernos al descubrir que la persona que más cambia somos nosotros mismos. En conclusión, orar por nuestros enemigos es uno de los aspectos más desafiantes y transformadores de la vida cristiana. Es un llamado a reflejar el amor radical y la gracia de Dios en nuestras relaciones, incluso en las más difíciles. Al aceptar este desafío, no solo obedecemos el mandamiento de Jesús, sino que también nos abrimos a una profunda transformación personal y a la posibilidad de sanación en nuestras relaciones. Que podamos, con la ayuda de Dios, cultivar corazones capaces de amar y orar, incluso por aquellos que consideramos nuestros enemigos. En este proceso, podemos descubrir una libertad y una paz que van más allá de nuestra comprensión, reflejando verdaderamente el amor de Cristo en un mundo que desesperadamente lo necesita. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. También les invito a dejar sus comentarios compartiendo cómo este mensaje ha impactado sus vidas, o si tienen peticiones de oración. Recuerden, sus testimonios pueden ser de gran bendición para otros. Ahora, queridos hermanos y hermanas, profundicemos aún más en este tema tan crucial para nuestra vida espiritual. Hemos hablado sobre la importancia de orar por nuestros enemigos y cómo hacerlo, pero ahora exploremos cómo esta práctica puede transformar no solo nuestros corazones,
sino también nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. Pensemos por un momento en la vida de Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Antes de su conversión, Saulo era un perseguidor feroz de los cristianos. En Hechos 9, versículo 1, leemos que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era sin duda un enemigo formidable para la iglesia primitiva. Sin embargo, imaginen por un momento a los cristianos de esa época orando por Saulo. Quizás algunos, inspirados por las enseñanzas de Jesús, oraban por la salvación de este hombre que los perseguía. Y Dios, en su infinita misericordia, respondió a esas oraciones de una manera espectacular, transformando a Saulo en Pablo, uno de los apóstoles más influyentes de la historia del cristianismo. Esta historia nos muestra el poder transformador de la oración por nuestros enemigos. Nunca sabemos cómo Dios puede usar nuestras oraciones para cambiar el corazón de alguien que nos ha lastimado o se opone a nosotros. Tal vez, como Saulo, esa persona pueda convertirse en un poderoso aliado en la obra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando oramos por nuestros enemigos y no vemos un cambio inmediato? Es natural sentirse desanimado cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Sin embargo, debemos recordar que Dios trabaja en sus propios tiempos y maneras, que a menudo son diferentes de los nuestros. Pensemos en la historia de Abraham orando por Sodoma en Génesis 18. Abraham intercedió persistentemente ante Dios, negociando, por así decirlo, para salvar la ciudad si se encontraban en ella personas justas. Aunque al final Sodoma fue destruida, la oración de Abraham no fue en vano. Dios escuchó su intercesión y salvó a Lot y su familia. De la misma manera, nuestras oraciones por nuestros enemigos nunca son en vano. Incluso si no vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está obrando. Nuestras oraciones pueden estar sembrando semillas de cambio que darán fruto en el futuro. Además, el acto mismo de orar por nuestros enemigos nos transforma a nosotros. Cada vez que elegimos orar en lugar de albergar resentimiento, estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Estamos creciendo en madurez espiritual y reflejando más plenamente el carácter de Cristo. Consideremos las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En medio de su sufrimiento, Jesús eligió orar por aquellos que lo estaban crucificando. Esta oración no solo revela el corazón compasivo de Jesús, sino que también nos muestra el camino a seguir en nuestras propias luchas. Cuando oramos por nuestros enemigos, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Estamos eligiendo el camino del amor sobre el camino del odio, el camino del perdón sobre el camino de la venganza. Y en ese proceso nos volvemos más como Cristo. Ahora bien, es importante reconocer que orar por nuestros enemigos no siempre es fácil. A veces, puede ser una lucha real. Podemos sentirnos resistentes, enojados o incluso incapaces de orar sinceramente por alguien que nos ha lastimado profundamente. En esos momentos, ¿qué podemos hacer? Primero, podemos ser honestos con Dios sobre nuestra lucha. Dios no espera que fingamos sentimientos que no tenemos. Podemos decirle, Señor, quiero obedecer tu mandato de orar por mis enemigos, pero me resulta difícil. Ayúdame. Esta oración honesta reconoce nuestra debilidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Segundo, podemos pedir a Dios que cambie nuestro corazón. Podemos orar, Dios, cambia mi corazón. Dame tu amor por esta persona. Ayúdame a verla como tú la ves. Esta oración reconoce que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas para poder amar a nuestros enemigos. Tercero, podemos comenzar con oraciones simples. No necesitamos comenzar con largas oraciones elaboradas. Podemos simplemente decir, Dios, bendice a esta persona. Con el tiempo, a medida que Dios obra en nuestro corazón, podremos orar más específica y sinceramente por nuestros enemigos. Recordemos también que orar por nuestros enemigos no significa que debemos permitir que continúen lastimándonos. A veces, el amor puede requerir establecer límites saludables o incluso alejarnos de una relación tóxica. Sin embargo, incluso en esas situaciones,
podemos seguir orando por esa persona desde la distancia. Ahora, consideremos cómo la práctica de orar por nuestros enemigos puede transformar nuestras relaciones y nuestro mundo. Imaginen una comunidad donde las personas oran regularmente por aquellos con quienes están en conflicto. ¿Cómo cambiaría eso la dinámica de esa comunidad? Pensemos en las divisiones que existen en nuestras sociedades hoy en día, divisiones políticas, raciales, religiosas. ¿Qué pasaría si en lugar de demonizar a aquellos con quienes estamos en desacuerdo, comenzáramos a orar por ellos? ¿Cómo cambiaría eso nuestra perspectiva y nuestras interacciones? El profeta Jeremías nos da un ejemplo poderoso de cómo orar por aquellos que podrían considerarse enemigos. En Jeremías 29:7, Dios instruye a los exiliados en Babilonia: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios estaba llamando a su pueblo a orar por la prosperidad de la misma nación que los había llevado al exilio. De la misma manera, estamos llamados a orar por la paz y el bienestar de nuestras comunidades, incluso cuando nos sentimos como extranjeros o cuando enfrentamos oposición. Esta actitud de oración puede cambiar no solo nuestros corazones, sino también el ambiente espiritual de nuestros entornos. Imaginemos por un momento cómo sería si cada cristiano tomara en serio el mandato de Jesús de orar por sus enemigos. ¿Cómo cambiaría eso nuestras iglesias? ¿Cómo impactaría eso a nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, nuestras comunidades? Quizás veríamos menos conflictos escalando a niveles destructivos. Tal vez veríamos más reconciliación y sanación en relaciones rotas. Quizás veríamos un testimonio más poderoso del amor de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita ver ese amor en acción. Pero para que esto suceda, debe comenzar con cada uno de nosotros. Debe comenzar en nuestros propios corazones, en nuestras propias oraciones. Debe comenzar con nuestra disposición a obedecer el mandato de Jesús, incluso cuando es difícil. Queridos hermanos y hermanas, les desafío hoy a dar un paso en esta dirección. Identifiquen a alguien en su vida a quien consideran un enemigo, alguien que los ha lastimado, alguien con quien están en conflicto, alguien que se opone a ustedes. Comprométanse a orar por esa persona todos los días durante la próxima semana. Al principio, sus oraciones pueden ser breves y simples. Pueden comenzar simplemente diciendo: Dios bendice a nombre de la persona. Con el tiempo, a medida que Dios obra en su corazón, pueden expandir sus oraciones. Pidan a Dios que bendiga a esa persona en áreas específicas de su vida. Oren por su bienestar físico, emocional y espiritual. Pidan a Dios que les dé su amor por esa persona. A medida que practican esto, estén atentos a cómo Dios comienza a cambiar su corazón. Observen cómo su perspectiva sobre esa persona comienza a cambiar. Noten cómo su propia paz y alegría aumentan a medida que liberan el resentimiento y el enojo. Y recuerden, este no es un proceso rápido o fácil. Puede llevar tiempo ver cambios significativos en su corazón o en la situación. Pero no se desanimen. Confíen en que Dios está obrando, incluso cuando no pueden ver los resultados inmediatos. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 6:9: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Persistamos en la oración por nuestros enemigos, confiando en que Dios usará nuestras oraciones para su gloria y nuestro bien. Además, no olviden que no están solos en este viaje. Como comunidad de creyentes, estamos llamados a apoyarnos y animarnos mutuamente. Compartan este desafío con un amigo de confianza o con su grupo de estudio bíblico. Oren juntos por sus enemigos. Compartan sus luchas y celebren juntos los momentos en que ven a Dios obrando. Recuerden también que orar por nuestros enemigos no es solo algo que hacemos por ellos o por nosotros mismos. Lo hacemos principalmente como un acto de obediencia y amor hacia Dios. Jesús dijo en Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Orar por nuestros enemigos es una forma poderosa de demostrar nuestro amor por Jesús y nuestra confianza en sus enseñanzas. A medida que practicamos esta disciplina espiritual, también estamos dando testimonio al mundo del poder transformador del Evangelio.
En un mundo donde la venganza y el odio son a menudo la respuesta predeterminada al conflicto, nuestra disposición a orar por nuestros enemigos puede ser un poderoso testimonio del amor de Cristo. Pensemos en el testimonio de los primeros cristianos. En medio de la persecución, eligieron amar a sus enemigos y orar por ellos. Este amor radical fue una de las razones por las que el cristianismo se extendió tan rápidamente en el mundo antiguo. La gente veía algo diferente en estos seguidores de Jesús, algo que desafiaba su comprensión del mundo. De la misma manera, nuestra disposición a orar por nuestros enemigos hoy puede ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Puede abrir puertas para compartir el Evangelio y mostrar a otros el amor transformador de Cristo. Ahora, antes de concluir, me gustaría compartir una historia personal que ilustra el poder de orar por nuestros enemigos. Hace algunos años, tuve un conflicto significativo con un colega en el trabajo. Esta persona constantemente me criticaba y socavaba mis esfuerzos. Llegué a verlo como mi enemigo en el lugar de trabajo. Un día, mientras leía las palabras de Jesús sobre amar a nuestros enemigos, sentí que Dios me desafiaba a comenzar a orar por este colega. Al principio me resistí. No quería orar por alguien que me estaba causando tanto dolor, pero finalmente, con mucha reluctancia, comencé a orar por él cada mañana antes de ir al trabajo. Al principio mis oraciones eran breves y poco entusiastas, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en mi corazón. Comencé a ver a mi colega de manera diferente. Empecé a darme cuenta de que tal vez él también estaba luchando con sus propios miedos e inseguridades. Un día, después de varios meses de orar por él, tuve la oportunidad de hablar con él en privado. Para mi sorpresa, él se disculpó por su comportamiento y me contó sobre algunas luchas personales que estaba enfrentando. Ese momento marcó el comienzo de una transformación en nuestra relación. No les diré que nos convertimos en mejores amigos de la noche a la mañana, pero nuestra relación mejoró significativamente. Y más importante aún, mi propio corazón cambió. Ya no lo veía como un enemigo, sino como un compañero de trabajo que, como yo, necesitaba la gracia y el amor de Dios. Esta experiencia me enseñó el poder transformador de orar por nuestros enemigos. No solo puede cambiar nuestras relaciones, sino que también puede cambiarnos profundamente a nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, les animo a dar este paso de fe. Comiencen a orar por sus enemigos hoy. Puede ser difícil al principio, pero confíen en que Dios obrará a través de sus oraciones. Él puede sanar corazones, restaurar relaciones y transformar situaciones que parecen imposibles. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Confíen en que Dios puede hacer lo imposible en sus relaciones y en sus propios corazones a medida que obedecen su mandato de orar por sus enemigos. Y mientras lo hacen, mantengan sus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo supremo de amor por los enemigos. Él oró por aquellos que lo crucificaron. Él dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el amor de Cristo nos inspire y nos fortalezca para amar y orar por nuestros enemigos. Que su gracia nos capacite para perdonar como hemos sido perdonados, y que su Espíritu nos transforme más y más a su imagen a medida que obedecemos su mandato de amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Antes de terminar esta sección, les recuerdo nuevamente que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros mensajes de edificación espiritual. También les invito a compartir en los comentarios cómo este mensaje ha impactado sus vidas, o si tienen testimonios de cómo Dios ha obrado al orar por sus enemigos. Sus historias pueden ser una gran fuente de aliento para otros. Ahora, queridos hermanos y hermanas, profundicemos aún más en este tema tan crucial para nuestra vida espiritual. Hemos hablado de la importancia de orar por nuestros enemigos y cómo hacerlo, pero ¿cómo podemos mantener esta práctica en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos perseverar cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 18.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta exhortación a orar en todo tiempo se aplica también a nuestra oración por aquellos que nos han herido. Una forma práctica de incorporar la oración por nuestros enemigos en nuestra vida diaria es establecer un tiempo específico cada día para esta práctica. Podría ser durante nuestro tiempo devocional matutino o antes de acostarnos. Al hacer de esto un hábito diario, estamos creando un espacio intencional para que Dios trabaje en nuestro corazón y en la situación. Imaginemos por un momento a Daniel, quien, a pesar de estar en una tierra extranjera y rodeado de enemigos potenciales, mantenía una práctica de oración constante. En Daniel 6, versículo 10, leemos: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La consistencia de Daniel en la oración, incluso en circunstancias adversas, es un ejemplo inspirador para nosotros. Otra estrategia útil es utilizar recordatorios visuales. Podríamos colocar una nota en nuestro espejo o en nuestro escritorio con el nombre de la persona por la que estamos orando, o incluso una frase como «Ama a tus enemigos». Estos recordatorios pueden ayudarnos a mantener nuestro compromiso de orar, incluso cuando no nos sintamos inclinados a hacerlo. También es importante reconocer que orar por nuestros enemigos es una batalla espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando oramos por nuestros enemigos, estamos participando en una guerra espiritual, luchando no contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que fomentan el odio y la división. En este contexto, es crucial que nos armemos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son nuestras armas en esta batalla. Cuando nos sentimos tentados a ceder al odio o la amargura, podemos recurrir a estas armas espirituales para fortalecernos en nuestra resolución de amar y orar por nuestros enemigos. Pensemos en la vida de Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó una oposición constante de enemigos que querían sabotear su trabajo. Sin embargo, Nehemías combinó la oración con la acción práctica. En Nehemías 4:9 leemos: Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías nos enseña que orar por nuestros enemigos no significa ser ingenuos o descuidados, sino confiar en Dios mientras tomamos medidas sabias para protegernos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando, a pesar de nuestras oraciones, la situación con nuestro enemigo no parece mejorar? Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios trabaja en sus propios tiempos y formas. Nuestro papel es ser fieles en la oración y obedientes al mandato de amar, dejando los resultados en las manos de Dios. La historia de Pablo y Onésimo, narrada en la carta a Filemón, nos ofrece una hermosa ilustración de cómo Dios puede obrar para reconciliar relaciones aparentemente irreconciliables. Onésimo, un esclavo fugitivo, se convirtió en un querido hermano en Cristo para Pablo. Pablo luego intercedió ante Filemón, el antiguo amo de Onésimo, pidiéndole que lo recibiera de vuelta, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Esta historia nos recuerda que con Dios, ninguna situación está más allá de la posibilidad de reconciliación y transformación. Es importante también que mientras oramos por nuestros enemigos, no descuidemos nuestro propio crecimiento espiritual. La oración por aquellos que nos han herido debe ir de la mano con un compromiso continuo de crecer en nuestra propia fe y carácter. Como nos recuerda Santiago en su epístola, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Santiago 4:8.
Este crecimiento personal puede implicar el estudio regular de las Escrituras, la participación activa en una comunidad de fe y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nos volvemos más capaces de reflejar su amor, incluso hacia aquellos que consideramos nuestros enemigos. Recordemos también que orar por nuestros enemigos no significa que debamos soportar el abuso o permanecer en situaciones peligrosas. Jesús mismo a veces se alejó de aquellos que buscaban hacerle daño, como vemos en Lucas 4:30. Pero Él, pasando por en medio de ellos, se fue. Hay momentos en los que el amor sabio requiere establecer límites claros o incluso separarnos de personas tóxicas. Sin embargo, incluso en esas situaciones, podemos seguir orando por esas personas desde la distancia. Podemos pedir a Dios que obre en sus vidas, que les muestre su amor y que los lleve al arrepentimiento. Y podemos confiar en que Dios, en su sabiduría y amor perfectos, está obrando tanto en nuestra vida como en la de nuestro enemigo. Una pregunta que surge a menudo es: ¿cómo puedo saber si mis oraciones por mis enemigos están siendo efectivas? Es importante recordar que el propósito principal de orar por nuestros enemigos no es necesariamente ver un cambio inmediato en ellos o en la situación, sino permitir que Dios transforme nuestro propio corazón. Sin embargo, podemos buscar señales de que nuestras oraciones están teniendo un impacto. Quizás notemos que nuestra ira o amargura hacia esa persona ha disminuido. Tal vez empecemos a sentir compasión, donde antes solo había resentimiento. O quizás veamos pequeños cambios positivos en la relación o en la actitud de la otra persona. Estos son todos signos de que Dios está obrando, aunque el proceso pueda ser lento y gradual. El profeta Habacuc nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo mantener la fe y la perseverancia en la oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Habacuc 3:17 al 18 dice: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Esta actitud de alabanza y confianza en Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles, es la que debemos cultivar mientras persistimos en orar por nuestros enemigos. Podemos regocijarnos en Dios y en su fidelidad, confiando en que Él está obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados. Ahora, queridos hermanos y hermanas, permítanme compartirles una historia personal que ilustra el poder transformador de orar por nuestros enemigos. Hace algunos años, tuve un colega en el trabajo que constantemente me criticaba y socavaba mis esfuerzos. Sus acciones me causaban mucho estrés y frustración. Inicialmente, mi reacción fue de ira y resentimiento. Quería evitarlo a toda costa y hasta consideré buscar otro trabajo. Sin embargo, recordé las palabras de Jesús sobre amar a nuestros enemigos y decidí comenzar a orar por este colega. Al principio, mis oraciones eran forzadas y poco sinceras, pero a medida que persistí, día tras día, semana tras semana, comencé a notar un cambio en mi corazón. Empecé a ver a mi colega de manera diferente. En lugar de ver a un enemigo, comencé a ver a alguien que probablemente estaba luchando con sus propias inseguridades y miedos. Con el tiempo, mi actitud hacia él cambió. Ya no reaccionaba defensivamente a sus críticas, sino que intentaba responder con amabilidad y comprensión. Para mi sorpresa, él también comenzó a cambiar. Nuestras interacciones se volvieron menos tensas y más cordiales. Un día, incluso se disculpó por su comportamiento anterior. Esta experiencia me enseñó el poder transformador de orar por nuestros enemigos. No solo cambió mi corazón, sino que también abrió la puerta para la sanación de una relación que parecía irremediablemente rota. Me recordó que cuando obedecemos el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos, Dios puede hacer milagros en nuestras relaciones y en nuestros corazones. Queridos amigos, les animo a que compartan sus propias experiencias de orar por sus enemigos en los comentarios. Sus testimonios pueden ser una fuente de aliento e inspiración para otros que están luchando con relaciones difíciles. Ahora,
A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión, quiero recordarles la importancia de perseverar en esta práctica de orar por nuestros enemigos. No es algo que hagamos una vez y olvidemos, es un compromiso continuo, una disciplina espiritual que debemos cultivar día a día. El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta promesa se aplica también a nuestra práctica de orar por nuestros enemigos. Aunque no veamos resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está obrando y que, a su tiempo, veremos el fruto de nuestras oraciones. Recordemos también que, al orar por nuestros enemigos, estamos participando en la obra redentora de Dios en el mundo. Estamos siendo agentes de su amor y su gracia, extendiendo su reino de paz y reconciliación, como nos recuerda Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al orar por nuestros enemigos, estamos cumpliendo este llamado a ser embajadores de Cristo y ministros de reconciliación. Estamos participando en la misión de Dios de traer sanidad y restauración a un mundo quebrantado por el conflicto y la división. Antes de concluir, quiero ofrecerles una oración guiada que pueden usar como modelo en sus propias oraciones por sus enemigos. Los invito a que cierren sus ojos y se unan a mí en esta oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que todos hemos pecado y estamos necesitados de tu gracia. Te damos gracias porque, a pesar de nuestra rebeldía, nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Señor, traemos ante ti a aquellos que nos han herido, aquellos a quienes consideramos nuestros enemigos. Pausa para que cada uno piense en esas personas específicas. Te pedimos que los bendigas, que experimenten tu amor y tu gracia de manera poderosa. Oramos por su salud, sus familias, sus trabajos, que encuentren paz y propósito en ti. Padre, te pedimos que obres en sus corazones. Si hay heridas o miedos que los llevan a actuar de manera hiriente, te pedimos que los sanes. Si hay mentiras que creen, te pedimos que les reveles tu verdad. Señor, también te pedimos que obres en nuestros propios corazones. Remueve cualquier amargura, resentimiento o deseo de venganza. Reemplázalos con tu amor, compasión y perdón. Ayúdanos a ver a estas personas como tú las ves. Donde hay conflicto, te pedimos que traigas reconciliación. Donde hay malentendidos, trae claridad. Donde hay dolor, trae sanidad. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y que estás obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados. Ayúdanos a perseverar en la oración y a confiar en tu perfecta voluntad y tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que esta oración sea un punto de partida para sus propias oraciones por aquellos que los han herido. Recuerden, la práctica de orar por nuestros enemigos es un viaje, no un destino. Es un proceso de crecimiento y transformación que Dios usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. A medida que continuamos en este viaje, mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 2. Que su ejemplo nos inspire y nos fortalezca para perseverar en el amor, incluso hacia aquellos que nos han herido. Antes de terminar, les recuerdo una vez más que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse futuros mensajes de edificación espiritual. También les invito a compartir este video con aquellos que puedan estar luchando con relaciones difíciles. Recuerden, sus acciones pueden ser un faro de esperanza para alguien que está pasando por momentos oscuros.